Bien, buenos días. Bienvenidos a este espacio del Focus Group sobre el tema de análisis de la estrategia de campaña en redes sociales del presidente electo en el proceso electoral de Ecuador 2021. Nos acompaña esta mañana Adriana Segura, profesora de la Universidad Católica, y Cristina Ulloa, también profesora de la Universidad Católica, y Mauro Tapia, consultor. Este focus está dirigido como parte de la asignatura de investigación y comunicación y está enfocado prácticamente en una triangulación entre un enfoque cualitativo y cuantitativo. La parte cuantitativa es a través de un instrumento que hemos enviado a jóvenes para identificar un poco algunos patrones en el tema de la elección, y la parte cualitativa con un focus con jóvenes que lo hicimos el día de ayer y el día de hoy que lo hacemos con profesionales en las tres áreas de comunicación, marketing y política. Para empezar un poco, pues mostrarles un poco el estudio de IAB Spain 2021 que salió hace unos pocos días y que un poco muestra las tendencias, ¿no?, de la generación Z y los millennials en el tema de redes sociales, ¿no? Y podemos ver que las marcas o las redes más fuertes siguen creciendo, no tanto como otras que vienen de a poco, pero muy fuerte, como el tema del TikTok, y en la cual se han enfocado parte de la campaña en Ecuador, ¿no? Pero no es un tema nuevo. Ya en Estados Unidos en el 2004, Barack Obama ya utilizaba el tema de redes sociales para poder llegar a los votantes, y lo logró de una forma significativa ganando la elección, ¿no? Luego Donald Trump también lo ocupa, pero ya saben de que de por medio hubo un tema de Facebook y con Cambridge Analytica por el tema de mal uso de datos, ¿no? Lo que derivó en una multa muy fuerte para Facebook, ¿no? Por más de $5 mil millones. Entonces, hablamos un poco de la campaña ya en un contexto local, tal vez cómo influye el tema de los youtubers en esos públicos, ¿no? En Ecuador, el fenómeno un poco de la elección, en primera y segunda vuelta, vemos a Andrés Arauz con un 32% que ganó la primera vuelta, seguido de Guillermo Lasso con un 19% que alcanzó a entrar muy ajustado, y luego Yacu Pérez y finalmente Herbas, que finalmente era como lo no esperado, ¿no? Y justamente se apoyó en el tema de redes sociales de TikTok, ¿no? De hecho, el mismo Lazo decía que no estaba de acuerdo con meterse en un mundo tal vez de los jóvenes, y finalmente en segunda vuelta cambia el radar hacia acá, ¿no? Hacia entrar en el tema del TikTok, por ejemplo, como una estrategia, ¿no? Cambiar la figura tradicional de él, de corbata, de banquero, a algo un poco más informal para llegar, y en segunda vuelta pues capta el 52% versus el 47% de Andrés Arauz. Y se definen pues algunos iconos, símbolos y mensajes dentro de la campaña electoral. Vemos ahora en estos pocos cortos los dos TikToks que tuvieron mayor alcance por parte de Guillermo Lasso con 2,3 millones y con 5 millones de visitas, que lo pasó notablemente a Andrés Arauz, y que de hecho la cantidad de seguidores que él alcanzó o que tiene actualmente es mucho más allá de lo que ha conseguido en 10 años en Facebook o en Twitter, ¿no? Alcanzó en TikTok en pocos meses mucho más de lo que había hecho en muchos años. Veamos ahora el video. Muy bien, y vemos el segundo. Muy bien, podemos identificar algunos factores, obviamente, en el cambio de estrategia, ¿no? Del candidato, de cambiar su perfil a otro, ¿no? Para el tema de la segunda vuelta. Veamos qué hizo Andrés Arauz, en cambio, el cual en sus TikToks no llegaron más allá del 2,6 millones. Soy Andrés Arauz. Les quiero contar que cuando tenía 16 años... Espérenme. Cuando tenía 16 años, me aceptaron en la Universidad de Michigan. Entré a estudiar economía y matemáticas. Ahora que tengo 35 años... Espérenme. Ahora que tengo 35 años, quisiera que los jóvenes vuelvan a acceder a las becas y tengan las oportunidades de estudiar, como yo que... Okay. Hola Valentín, se acabaron las excusas para que no contraten a jóvenes como tú. Vamos a apoyar a los emprendedores, cubriendo la otra mitad de tu sueldo para que puedan contratarte. Muy bien, y vemos el número de seguidores que alcanzó a través de estos. Esos son los que mejor respuesta tuvieron por cada uno de los candidatos en segunda vuelta, ¿no? Finalmente, hay un argumento de José Hernández que indica que la comunicación política y la estrategia de campaña aprovechan para seducir a los votantes los incentivos de TikTok, inclusión, sensación de seguridad
y diversión. Los zapatos rojos son ciertamente un elemento de moda, hacen parte del gusto por la novedad, el deseo de seducir y ese lujo eterno y emocional del que habló este autor, ¿no? En sus libros. Un poco el tema de los zapatos rojos era un punto también fuerte, ¿no? Y de que hecho lo vimos, ¿no? Lo vimos muy marcado en la segunda vuelta y que lo veíamos inclusive en elecciones del día propio, ¿no? Con artículos marcados en color rojo y que se hizo prácticamente una tendencia, ¿no? De hecho, el tema de estilos de música que marcaba Guillermo Lazo y con algunos hashtags que se posicionaban como el tema de zapatos rojos o el que se usó en el debate, ¿no? El de Andrés, no mientas otra vez. Entonces, en este contexto, un poco la invitación es a conversar sobre algunas preguntas basándonos un poco en lo que hemos visto previamente en las diapositivas. Entonces, si te parece, Adriana, podríamos empezar. Desde el punto de vista de tu área de experticia, pues la consulta es, ¿qué entiendes acerca de estrategia en comunicación política? Adelante, Adriana. Bien, bueno, gracias. Un saludo a todos nuevamente. Viendo desde el punto de vista del marketing tradicional y llevado luego al marketing político, a la comunicación política, partimos de que siempre en el marketing se intenta identificar cuáles son las necesidades que tiene el grupo objetivo, ¿no? Que tiene la audiencia, cuáles son esas necesidades, esos problemas, esos dolores, si cabe el término, que necesitan resolver. Entonces, en función de eso, yo creo que ambos candidatos estuvieron bien en ese sentido, utilizaron muy buenas estrategias de comunicación política respondiendo a esas necesidades, ¿no? Sin embargo, por ahí existen algunos matices y otros factores que también influyen. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué otros matices? Pues realmente en las redes sociales estaban enfocando a públicos específicos con necesidades específicas. De acuerdo a un estudio que hace poco se hizo con algunos estudiantes de maestría, pues no, se dirigían más bien a públicos en general. Es verdad que ya para la segunda vuelta tal vez notaron muchísimo la importancia que tiene el marketing político, el detectar esas necesidades puntuales y dirigirse de manera microsegmentada, si cabe el término. Entonces se vio como no solamente una importancia más fuerte en temas de comunicación política, sino también el dar respuesta, es decir, no solamente soy consciente de lo importante que es, sino también hago algo, ¿sí? Además también, si bien es cierto que la mayoría de la población ecuatoriana no tiene acceso a internet, pero la mayoría de la población ecuatoriana está concentrada en edades jóvenes. Entonces yo creo que eso también ayudó muchísimo a que dentro de lo online se generen repercusiones y efectos en el mundo offline. Y aparte del efecto que ha tenido TikTok, porque básicamente TikTok puede ser ahora muy, muy estratégico para varios sectores, el compartir también. Tal vez yo no uso TikTok, pero, o sea, veo en TikTok, pero comparto en WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo así desde el punto de vista del marketing, yo creo que se ha generado una conciencia más fuerte sobre la importancia que tiene el escuchar realmente las necesidades de esos stakeholders y desde allí sacar o generar los mensajes que ellos quieren escuchar. Gracias, Adriana. Efectivamente, no solo era online, pero era el fuerte, ¿no? Si te das cuenta, en televisión se votaba muy poco, ¿no? El fuerte estaba realmente en redes sociales. Mauro, ¿cuál es tu lectura desde el punto de vista político? Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que esta campaña tuvo una cosa especial. Primero, la pandemia marca muchísimo el uso de la tecnología dentro de la campaña. Es decir, ya no podíamos hacer campaña como siempre, el puerta a puerta, el cara a cara, no. Es decir, hubieron circunstancias que obligaron a todos los políticos a mirar hacia las redes sociales, a mirar hacia lo digital. Me parece que eso marca muchísimo la diferencia de esta campaña con otras. Segundo, a mí me parece que en términos de elección política, el Ecuador se debatía entre lo que hemos llamado el correísmo y el anticorreísmo, es decir, teníamos dos actores antagónicos. Y en el centro había una serie de actores políticos que en realidad no aparecían en el radar, en realidad nos estábamos debatiendo como entre posturas absolutamente distintas. Me parece que ahí en el uso de las redes juega muchísimo la estrategia, es decir, cómo cada uno mejoró. Cómo cada uno utilizó mensajes. A mí me parece que en una primera vuelta Arauz capitalizó muchísimo el tema de los 10 años de Rafael Correa, es decir, todo ese proceso histórico que tenía,
Sin embargo, ya para la segunda vuelta, ¿no es cierto?, no logra captar más votos, es decir, llega a un techo, finalmente llega a un techo. Mientras que Guillermo Lasso, que diríamos es un hombre más bien ya adulto, su adulto mayor, logra capitalizar, digamos, toda esa otra sensación de un cambio que el Ecuador, que los electores buscaban, es decir, ya no un mismo modelo, sino un cambio que permita, digamos, un refrescamiento de la política. En eso me parece que Hervas y Yacu Pérez aparecen como esas opciones. Sin embargo, ya en la segunda vuelta, como no pasa ninguno de los dos, entonces se mira hacia el sector de Guillermo Lasso, que plantearía como una alternativa más amplia, más democrática, menos estigmatizada, me parece. Y ahí es donde él empieza a utilizar, por ejemplo, el TikTok, el Facebook. A mí me parece que hay una cosa importante en las redes sociales. Sí son importantes, sí tienen influencia, pero en el país me parece que todavía no logramos tener como mucha fuerza y mucha capacidad de influencia en redes sociales. Fíjense en que el TikTok, según un dato de un estudio que se llama Ecuador Digital, en enero del 2021, TikTok apenas tiene 2.3 millones de cuentas en Ecuador, frente a 13 millones de cuentas de Facebook. Entonces, me parece que, si bien TikTok es importante, es una red que está irrumpiendo en el escenario de redes y que es importante, hay que un poco también mirar hasta dónde realmente las redes sociales pueden llegar a tener influencia política. Gracias, Mauro. Muy bien, pero ahora lo analizamos desde el punto de vista de la comunicación. ¿La comunicación política es nueva, Cristina, con el tema de redes sociales? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo identificas? Bueno, todo tiende a evolucionar, ¿no? Es igual que los medios de comunicación, ¿no? Como empezaron sus primeras emisiones con los canales tradicionales, hoy por hoy vemos esta evolución, ¿no? Ningún medio ha desaparecido, sino más bien ha evolucionado, ¿no? Según la ecología de los medios de McLuhan. Entonces, respecto a tu pregunta, esto es parte de los cambios que se están dando a nivel de la comunicación en general, ¿no? De las formas de hacer comunicación. Obviamente el ámbito político no se podía quedar atrás y necesita conectarse con sus públicos. Los políticos necesitan conectarse con sus públicos y eso hace que tiendan a usar este tipo de escenarios donde tenemos mayor presencia. Algo que decía Mauro sobre TikTok y que no tiene pues el alcance correspondiente, es importante también resaltar que a pesar de ello, pues a pesar de ser una red social que está en boga, tiene la capacidad de poder generar el compartir, ¿no? Entonces nosotros podemos acceder desde otras plataformas a esos contenidos sin necesidad de tener una cuenta en TikTok. Entonces, esa capacidad que están teniendo estos espacios de réplica ha sido importantísimo para generar estrategias de comunicación, específicamente en el escenario político. Y recordar, obviamente, que la palabra en sí busca eso, ¿no? Saber organizar los mensajes, saber pensarse en los públicos, como dice Adri, saber localizar qué mensajes son adecuados para qué tipo de público. Entonces, la estrategia conllevaría todo ello, esos lineamientos, ese puente entre las políticas o entre la identidad del partido político, en este caso, con los objetivos que pretende la campaña. Perfecto. Gracias, Cristina. Muy bien. Mauro, empezamos con usted la segunda vuelta. ¿Okay? ¿Cuál es la lectura del uso de símbolos durante la campaña electoral? ¿Cómo lo ve? A mí me parece que, insisto, había como dos escenarios. Entonces, jugábamos con simbolismos, el uno sobre el tema de cómo recuperar digamos, el periodo, el progresismo que se vivió hace 10 años y que en estos últimos 4 años, entre comillas, se desbarató. Es decir, jugábamos con una retórica del recuerdo, del romance, un poco de la recuperación de la patria, versus un segundo escenario que jugaba más bien con un elemento de cambio, es decir, de un país que progresa y mostraba fundamentalmente experiencia y capacidad para generar empleo. Esta pandemia lo que más nos tocó fue, además del tema de la salud, fue justamente el tema de la economía, es decir, veníamos golpeado mucho más con la pandemia. Entonces me parece que el relato de lo económico, de la generación de empleo, tuvo mucho más efecto que lo romántico de un poco reeditar una historia anterior. Y ahí, imagínense, un joven que era el que representaba, digamos, una tendencia anterior, que debería, entre comillas, conectarse mucho más con su generación, no lo pudo hacer.
Finalmente, una persona adulto mayor me parece que tuvo mucho mejor uso del relato en términos generales. Muy bien. Adriana, desde el tema del diseño gráfico del marketing, que es su especialidad, aquellos símbolos, ¿cómo los puedes identificar? Ya, yo creo que ahí, en ese punto sí que ganó Lazo, porque los símbolos fueron muy marcados, muy fáciles de identificarlos. O sea, eran realmente símbolos. Los zapatos rojos, y es curioso cómo una persona de derecha utiliza zapatos rojos también, ¿eh? Entonces, pero bueno, de todas maneras eso es un símbolo muy fácil de identificar. No la mayoría tal vez de las personas fueron a votar con zapatos rojos, pero se promovía mucho la idea, se viralizó mucho la idea. Luego otro símbolo que visualmente, digamos, pero no tanto como zapatos rojos, pero sí el hashtag de Andrés no mientas otra vez a partir del debate, a pesar de que en el debate hubo, bueno, hay opiniones opuestas también, ¿no? Quién ganó en el debate y esas cosas. Pero, pero de todas maneras, a pesar de que en el debate realmente se le notaba, a mi criterio, nervios a Lazo, sonreía, una sonrisa que tal vez a muchos nos puso como nerviosos, sí, porque era como se nota que está fingiendo la sonrisa, que es como que no sabe qué decir. Eh, a pesar de eso, ganó en ese sentido, porque él logró, o sea, quienes le asesoraban en su campaña, de comunicación lograron identificar esos símbolos clave que pesaron más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y, y esos símbolos lograron viralizarse, ¿no? Luego otro aspecto también es que debemos tener muy en cuenta que, como decía hace rato Mauro, realmente las redes sociales o la comunicación online están llevando a un éxito en los resultados de las votaciones o no. Pues existen muchos otros más factores, ¿no? Y también juegan los otros medios. Los medios tradicionales todavía tienen un poder inmenso de persuasión, ¿sí? Entonces, existen muchos otros más factores que también ya se salen de la comunicación, ¿no? Que también influyen en las personas, tal vez recuerdos positivos o recuerdos negativos sobre la época de Correa, ¿sí? Entonces, todo eso también puede influir. Pero hablando de símbolos puntualmente, yo creo que ganó en ese sentido Guillermo Lazo porque sus símbolos eran muy claros, muy fáciles de que a la gente se les quede más en la memoria. Cristina, a nivel de símbolos, no sé si lo que decía Adriana, el tema del mensaje, ¿no? ¿Cala en la gente el tema como de Andrés, no mientas otra vez? ¿Crees que eso responde ya a una estrategia o salió en ese momento como parte de esta pregunta? No, eso fue una estrategia, obviamente. Eh, Algo que también decía Mauro es el tema de la construcción de los relatos, que juega un papel fundamental cuando se emiten los discursos, ¿no? Las personas, siempre les digo a mis estudiantes, nosotros más sentimos que pensamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Al ser seres humanos, estar en contacto y relacionarnos con otros. Entonces, en la política se juega mucho con el tema emocional. Y los símbolos, obviamente, el color rojo que conecta y lo que equivale, su significado en sí es la energía, la fuerza, la pasión. Entonces, además de ser altamente llamativo a nosotros, a nuestros sentidos, entonces conecta con nuestros sentidos de tal forma que nos emociona y eso hace que las personas reaccionen de un modo u otro, ¿no? Ya sea de forma positiva, alabando el uso de dichos zapatos o de forma negativa para la crítica, pero ya está en la opinión pública. Decían los medios de comunicación la pisada roja de Lazo, entonces ya llamaba la atención y ya lo generaban como parte del qué decir, el qué dirán. Y eso replicaba obviamente en la gente, porque recuerdo que hasta el día de las elecciones las personas fueron para no tener la camiseta de Lazo con la imagen de Lazo, iban con una camiseta roja o unos zapatos rojos. Entonces, Lazo conectó a través del uso de este color y de estos elementos con las audiencias. Muy bien, gracias. Eh, Cristina, empezamos contigo la tercera pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre el manejo del mensaje en la campaña electoral a nivel general? Creo que Adriana quería decir algo. ¿Adriana? Levantó la mano. No, ok, Ah, adelante. ya, perdón. El mensaje de la campaña electoral a nivel general, pues analizando a los candidatos más populares, ¿no? En la primera vuelta y en la segunda vuelta, pues tuvimos la oportunidad con algunos estudiantes de leer un poco y estudiar un poco sus publicaciones.
Y en principio los discursos eran muy utópicos, ¿no? El de, por ejemplo, recuperar el futuro, un discurso que si nosotros nos ponemos a construirlo es imposible recuperar el futuro. Respecto a Yaku era mucho más consciente, más real, ¿no? E incluso sus publicaciones llamaban mucho más la atención cuando él realizaba en vivo, ¿no? Y transmitía sus recorridos y el contacto con la gente. Tuvieron mucho más repercusión en las audiencias dentro del análisis de las métricas. Y respecto a lo que hizo Guillermo Lasso, pues también había un discurso, un mensaje utópico, algo que quizás no se podría resolver, o sea, no era un discurso centrado en la resolución de los problemas de manera inmediata, sino a largo plazo. Por lo tanto, el mensaje también se equilibraba entre lo que podría ser y lo que realmente daba respuesta a las necesidades que se planteaban, incluso en los debates, ¿no? Había mucha retórica y mucho uso de las palabras del pasado y el futuro, ¿no? Y esto de algún modo también fue decisivo al momento de elegir a las personas que conscientemente analizábamos sus propuestas. Gracias. Mauro, el tema del mensaje, ¿cómo lo usaron en las redes? ¿Qué percepción tienes? Tal vez el tema de los planes de gobierno se transmitía o únicamente algo que convoque a la gente. A ver, a mí me parece que lo que decía Cristina, nuestro electorado es un electorado emocional, por lo tanto, no cala mucho el tema de las propuestas de trabajo. Cala mucho lo que te ofrezca, lo que pueda conectar contigo. Y ahí me parece a mí que en la primera vuelta, Arauz tuvo mucho mejor elaboración de mensaje, ¿no? Tanto que logró tener un importante voto, me parece que quedó en como un 32 frente a Guillermo Lasso, que me pareció que inicialmente el mensaje de él era muy plano, era un problema básicamente de generación de empleo y prosperidad para un sector. En la segunda vuelta, Lasso cambia radicalmente el discurso, tanto que incluso implementa algunos elementos de populismo, por ejemplo, el hecho de elevar el sueldo a $500, es decir, empieza a generar o a entender que, digamos, lo económico no es lo único que la gente necesita, que hay otros grupos, empieza, por ejemplo, a acercarse a los grupos LGBTI, empieza a hablar de temas de niñez, es decir, empieza un poco a endulzar su discurso. Pero finalmente, me parece que lo que más llama la atención en Lasso es que lo que promete fundamentalmente es una especie de reencuentro. En un país en el que estábamos polarizados, entre buenos y malos, alguien que hable de una posibilidad de encontrarnos y de respeto a las diferencias es importante. Me parece que eso a mí es lo que más caló en términos de Lasso. Para mí los debates presidenciales, la verdad, no tuvieron ningún efecto. Me parece que fueron unos formatos muy rígidos que en términos generales no llegaba a la gente real, es decir, a la mayor parte del electorado. Gracias. Adriana, ¿cómo lo ves esta pregunta? Sí, yo creo que, bueno, primero concuerdo con los dos y creo que los mensajes no fueron consistentes desde el principio en ninguno de los casos. Es verdad, no respondían en sí a sus planes de gobierno. Bueno, yo diría que en ese sentido, tal vez en el caso de Arauz, como que trataba de rescatar el hecho de que en el plan de gobierno está esto, de que trabajaban en el plan de gobierno ya desde el principio, desde el año pasado. Pero en general, en términos generales, los mensajes no eran consistentes. De hecho, es curioso también, insisto, en esto de las ideologías. En Ecuador somos muy flexibles, yo diría, o muy blandos en ese sentido, comparando con otros países europeos, por ejemplo, donde está muy marcada la ideología derecha e izquierda y existe coherencia total, ¿sí? En cambio acá, por ejemplo, hemos visto cómo hablaba de los LGBTI alguien de derecha, ¿sí? Entonces, y temas que es como en serio, pero pareces de izquierda, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque lo que buscaba, como decía al principio, era responder a esas necesidades que iban detectando casi en el día a día de las personas o sobre la marcha, como también se dice, entonces iban identificando, pues ahora también ellos están diciendo tal cosa, ahora tal colectivo dice esto, pues para los empresarios, entonces para que puedan tal vez tener más empleados y que no les vaya tan mal, pues el sueldo básico que baje a $120. Entonces, como la gente obviamente reaccionó mucho ante eso, porque algo que lógicamente no es conveniente para nada, entonces cambió el discurso y de $120, pues el sueldo básico iba a ser de $500. Y más adelante el sueldo básico va a ser hasta $500, algo así. ¿Sí? O sea, es decir, como que al final no nos deja claro, pero ya
las personas se van quedando o nos vamos quedando con los mensajes que más nos gustan, ¿sí? Y en el caso de Arauz, yo creo que en cambio no tuvo como un mensaje como trató de tener un mensaje consistente y canales y estrategias que realmente me parecían muy creativas a nivel de marketing, reuniones con jóvenes que también después hizo Lazo y así, ¿sí? Pero en cambio le faltó como reforzar mucho un mensaje muy claro y apoyarse a lo que decíamos antes de símbolos fuertes. Entonces yo creo que ahí hubo muchas cosas que mejorar por parte de Arauz. Gracias, Adriana. Adriana, empezamos contigo la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu lectura sobre la estrategia del partido ya como tal, ¿no? Ya no analizamos todo, sino que como partido, tal vez en TikTok y con esta red en especial. Bueno, estrategia del partido de Creo en TikTok, yo sinceramente no he visto como partido, como tal, o sea, como muchas personas, así como en conjunto, eh, sobre todo de Guillermo Lazo, pero yo creo que la estrategia fue bastante buena. Sí, muy, muy buena. Es decir, logró conectarse, como decía hace rato Mauro, dentro de entre los dos candidatos, uno que es más joven y otro que es más mayor, cómo logró conectar con la gente joven. Entonces yo creo que en ese sentido el partido trabajó bastante bien en TikTok. Muy bien. Mauro, tal vez crees que le costó a Guillermo Lazo hacer ese cambio radical de primera a segunda vuelta a nivel político, tal vez fue un riesgo. ¿Cómo lo ves? A ver, yo sí creo que ahí hubo un cambio radical. En primera vuelta, incluso Guillermo Lazo se mostró reacio al uso de las redes, incluso medio ridiculizaba el hecho, por ejemplo, de que Herbas lo utilice, entonces decía que no le parece que alguien de su edad debería utilizarlo. Sin embargo, en la segunda vuelta, él se mete, me parece que ahí hay un cambio fundamentalmente de estratega, ahí entra un asesor, todos reconocemos, Durán Barba, entra un poco a decirle, oye, prueba cosas, hagamos temas de pruebas y error. Y me parece que es lo que pasó. Más que haber una estrategia en TikTok, para mí es una especie como de, bueno, veamos qué pasa. Veamos a ver si nos funciona algo de lo que estamos haciendo. Y bueno, sí, puede ser que lo de TikTok tuvo un efecto sobre todo en los jóvenes. Recuerden que nuestro electorado, el 50% es menor de 29 años, así que me parece que pudo tener algo de impacto. Yo aún soy reacio a creer que lo de TikTok tuvo una cosa definitiva, pero sí creo que tuvo algún efecto en realidad. Muy bien. Cristina, ¿cuál es tu lectura? También sabiendo de que ahora pueden votar los mayores de 16 años, ¿no? Tal vez crees que a nivel de comunicación vieron una oportunidad ahí para llegar a la luz de Por, lo que hizo Herbas. por supuesto, es un experimento en sí, porque también tienen que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que Guillermo Lazo y algo que dijo Adri anteriormente, es que juega mucho el tema del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, este personaje al principio nosotros lo percibimos como un hombre muy serio, maduro, que obviamente nunca imaginamos verlo en esas situaciones dentro de TikTok. Y por lo tanto tampoco es que tenga mucho carisma frente a las cámaras y eso pues debió costarle mucho, ¿no? Y en algunos casos obviamente las personas hablaron de forma negativa, ridiculizándolo, pero también hay que tener en cuenta que gracias a este espacio, la difusión que tuvieron sus mensajes en esta red como tal, en esta plataforma social, pudo conquistar a esos ciudadanos narcisos que suelen decir, ¿no? Con el tema de los zapatos rojos y de los símbolos que utilizó dentro de dicha plataforma y conectó con estas personas. Claro que no fue algo definitivo porque hay otras estrategias que permitieron el alcance que tuvo respecto a las elecciones, pero que es un primer paso, ¿no? Para experimentar. Como partido no lo vi, comparto con Adri ello. Más bien lo vi como potenciar su marca personal política en ese sentido. Muy bien, Cristina, gracias. Eh, ¿Creen ustedes que durante la campaña los partidos políticos generaron una buena participación en redes sociales, tal vez a nivel ético, por el tipo de contenido que generaron, Cristina? ¿Cómo lo analizas? A nivel ético, Porque tal vez el mensaje, no sé si a veces usaban o usan los medios para difamar algo que no es, por ejemplo, ¿no? En el tema del tipo de contenido que generaban en su urgencia por ganar electores. hay que también, algo que decías tú al principio, ¿no? Los referentes, Obama, Trump, tenemos que tener en cuenta que esto también responde a algo que se denomina política pop, ¿no? Que lo denominó en algún momento Masolini, perdón.
Entonces, es estar en el foco público, es el movimiento que tienen en redes. Por ejemplo, en Europa hay un populismo de extrema que está creciendo, un extremismo está creciendo muchísimo, y el tema de las redes sociales juega un rol fundamental en esa apertura o en esa aceptación de parte de las audiencias de estos perfiles, y nos adentramos ya en la persona que está en redes sociales, el político y su vida personal. Y esto, por ejemplo, despliega lo importante de los discursos políticos. Entonces nos concentramos en ver a ese personaje como alguien de la farándula. Entonces, esto de algún modo, para mí, desde mi punto de vista, no permite como ciudadanos entender los objetivos que tiene este personaje en la construcción, en su rol como político dentro de la sociedad. Más bien distrae. Y eso es lo que está pasando mucho, y se tiende a ello, a esa política pop con el uso de redes sociales. Muy bien. ¿Cuál es su lectura, Mauro, sobre esta interrogante? Mauro, ¿nos escuchas? Fue un rato el audio. España, por su especificidad, digamos, tuvieron que utilizar mucho más elementos virtuales, permitió un poco conocer, concuerdo más, a los candidatos, un poco mirar quiénes son. A mí me parece que la interacción en redes sociales es un tema clave y que en eso los políticos aún no entienden. No solo se trata de un tema de promoción, no es un tema de poder actuar, de poder responder. Es decir, el que pregunta algo por una red social espera una respuesta, espera que el candidato le responda. Me parece que eso aún no hay un manejo muy adecuado, muy profesional. Sin embargo, me parece que ha crecido muchísimo. Me parece que en el país ya tenemos personas expertas, ¿no? Digamos, los que están administrando ya temas de redes sociales, pero me parece que eso en la política aún no logra calar. Aún todavía vemos el uso de redes sociales o para el ataque o para la defensa. Me parece que eso debería un poco mejorar en el país. Gracias. Terminamos con Adriana esta intervención. Bien, a nivel ético, yo creo que sí, en ambos casos no se manejaron bien porque, como decía Mauro, ahora pues, se atacaban. Básicamente era la herramienta clave para poder ganar votos. Entonces era un ataque, un recordar siempre lo que había pasado antes y así por parte y parte. En cuanto a la pregunta de los partidos políticos, yo creo que no. O sea, yo creo que no generaron una buena participación a través de redes sociales. Así como hace rato decía esto de las ideologías, que aquí en Ecuador lamentablemente no es algo de lo que tenemos conciencia realmente las personas, porque yo tal vez ahora voto por alguien de izquierda y en la siguiente por alguien de derecha, y a veces digo que soy de centro, cuando en realidad solamente existe izquierda y derecha en la realidad. Entonces, eso también hace, por lo tanto, que los partidos políticos tampoco sean fuertes aquí como, o sea, no están institucionalmente fuertes ante la opinión pública. Entonces, aquí comparto algo que decía hace rato Cris, es esto de trabajaron más como marca personal. En el caso yo creería que más de Guillermo Lasso, más como marca personal, se le veía menos acompañado que Andrés Arauz por sus compañeros del partido político. ¿Por qué razón? Porque quienes más le acompañaban era su familia, ¿sí? Entonces él trataba también de transmitir esa parte de mi familia, sus hijos, acompañado siempre de su familia. En el caso de Arauz también trataba de hacer algo similar con lo de la familia, pero se le veía en las caravanas muy acompañado siempre de la gente de los partidos. Entonces, pero aún así no es algo que, como decía hace un momento, que esté fuertemente ligado, ¿no? Es decir, nosotros ingresamos a redes sociales y vemos el mensaje de o seguimos a Guillermo Lasso, a Andrés Arauz, pero no al partido político como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, como partidos políticos no se generaron buenas participaciones en redes. Muchas gracias. Les agradecemos su participación en este espacio en el cual pues hemos un poco analizado el tema de la incidencia de redes sociales en la campaña electoral desde el punto de vista de cada uno de estos. Una vez más les agradecemos por su participación y pues nada, en breve les compartiremos la grabación, que también yo pienso que es un producto que ayuda, ¿no? A la cátedra también, para que el alumno también pueda percibir desde diferentes puntos de vista, ¿no?
y vea cómo esto es puede ser a veces una burbuja, ¿no? El mensaje es muy importante, como ustedes lo han dicho. Una buena mañana para todos. Muchas Gracias. 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 Compartir. Buena mañana. De grabar. Muchas gracias, les agradezco a todos. Gracias a ti. Interesante. De mañana. Sí, les agradezco. Muy importantes aportes de cada uno, desde su punto de vista profesional de cada uno. Y pues nada, ya les compartiré el producto final. Solo por darles algunos datos pequeñitos antes de irme, para que lo vean, el tema de las respuestas que han ido dando los chicos. Bueno, tenemos ya 202 respuestas, son la muestra de 296 me parece, pero ya la mayoría son chicas las que están participando en este estudio. Y bueno, la mayoría está concentrada en más de 24 años. Y bueno, la mayoría está accediendo a través de un móvil, la mayoría está usando Facebook justamente, es un contexto local, ¿no? Seguido por Instagram y lo que decía Mauro, ¿no? Que aún no hay una gran incidencia como tal, pero también decía Cristina de que tal vez no responde exclusivamente al tema de la descarga, ¿no? Y bueno, el tema de noticias, la gente más se entera, sigue usando todavía Facebook, aunque de a poco va bajando, seguido por Instagram y otras, ¿no? Luego, en el tipo de contenido que consume, la mayoría sigue consumiendo el tema de video, que es muy importante y va de la mano con lo que hemos visto. En el tipo de actividades para lo cual lo usan ellos, la mayoría es para chatear o enviar mensajes. Y que ellos consideran de que el 45% de que sí pueden los comentarios de un influencer tal vez modificar el comportamiento de ellos ante una elección, ¿no? Por eso es que los influencers son una figura muy fuerte hoy en día a nivel de comercio, ¿no? A nivel de estrategia. Y bien, por los temas de política, pues la mayoría como que no les guste tanto el tema de política, ni mucho ni poco, están a la mitad, pero llegaron a través de esa herramienta como tal, ¿no? De ellos, un 71% fue convocado a mesas de elecciones y sufragó un 91%. Muchos de estos eran menores de 18 años, ¿no? Que también se sienten activos en esta actividad. Y los signos que identificaron, miren que los zapatos rojos alcanzó un 72%, muy significativo, por sobre los colores naranjas que era de Arauz, o el azul propio que tenía como partido, ¿no? Miren cómo más caló el tema de lo que lo difundió en los últimos meses, inclusive frente al resto, ¿no? Y nada en particular, pues estuvo la mayoría. Tal vez aquí no se vio mucho, pero en la sierra al menos el tema de zapatos rojos o artículos en rojo fue muy marcado, ¿no? Dicen que selecciona el candidato que fue más efectivo en la campaña, pues la mayoría coincide en el tema de Arauz, de Lazo, que también fue lo que coincide aquí, que creo que se va a articular muy bien con lo de anoche y con lo de ahora y con este instrumento. El tipo de contenido que predominaba indican de que era el tema de promoción electoral, más allá del tema de plan de gobierno, como bien lo decía Mauro, que tal vez no lo usaban para ese medio. El tema de difamación, que también lo analizamos, si se dan cuenta. Les queremos dar esto justamente al final para que vean que como que estamos articulados en lo que ellos también lo ven, ¿no? Y qué tan frecuentemente veían la publicidad en sus medios de ellos, pues la mayoría dice que era muy frecuente de que veían el tema de promoción, porque muchos de esos, obviamente todo era pagado. Ustedes si van a la biblioteca de Facebook pueden ver cuánto invirtieron, ¿no? Y de hecho pueden ver que a días que ya no podían promocionar, ellos seguían pagando por más promoción en la supuestamente silencio electoral, ¿no? Ellos hasta el mismo día de elección invirtieron dinero en eso y bueno, también es un hueco en el tema del control de esto, ¿no? Prácticamente. Finalmente, que si influían, si les influyó el tema de redes sociales, pues la mayoría digo que sí les influyó en el tema de elegir su candidato. Ese era un poco el instrumento que compartí con jóvenes y que yo creo que va muy de la mano con lo que ustedes me han comentado y que yo creo que con eso un poco se puede consolidar el estudio que tenemos. ¿Listo? No sé si quieren argumentar algo antes de cerrar. ¿Algo? ¿No? No, No, solamente. a todos, desearles suerte. Chévere, cuando tenga nos comparte esa información. Seguro. Sí. Adriana, ¿me decías? No, eso, justo lo que decía Mauro. Perfecto. Y, Sí, sí. y también gracias por considerarnos para este estudio y bueno, espero encontrarnos en otro espacio también así. Seguro. De hecho, nosotros ahora con el tema de los modelos híbridos de educación que tenemos en la universidad, pues queremos generar ese tipo de tertulias que le llaman, ¿no? En España. Yo en mi máster sigo un máster 100% asincrónico y nada, esto es, ¿no? El profesor se reúne con un grupo de expertos y luego esto se transforma en un producto para que el estudiante pueda percibirlo, ¿no? A veces a veces le mandamos a leer un PDF de 100 hojas, a veces no lo percibe bien como algo tan visual, ¿no? Como un estudio que le hemos hecho de esta forma. Así que, pues nada, en breve les compartiré
los resultados. Un buen día para todos, Cris. Gracias, José. Gracias, Cris, Gracias. Adriana, Mauro. Chao, chao. Buen día, gracias. Chao.